Anuel es uno de los artistas más exitosos del momento y a pesar de las adversidades por las que ha pasado, ha logrado salir adelante con la aceptación del público. Esta es la historia de Manuel Gasmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA. Un artista musical de género urbano que ha sabido superar todos los obstáculos que se le presentan en la vida. Nació el 27 de noviembre de 1992 en la ciudad de Carolina, en Puerto Rico, proveniente de una familia de clase media. Anuel estudió en el colegio María Auxiliadora de su ciudad natal y mientras crecía adquirió conocimiento en distintas ramas de la vida, siendo la calle el ambiente en el que más convivía. De pequeño mostró un gran interés por la música, especialmente por el rap y el hip hop, géneros con los que desarrolló habilidades para la composición y el canto. Anuel se convirtió en un adolescente rebelde a tal punto de llegar a tener problemas con la ley por cargos de posesión de armas, drogas y manejar bajo los efectos del alcohol. Por los mismos motivos no completó sus estudios de secundaria y tampoco llegó a grados universitarios. Su vida eran las fiestas y el disfrute, pues era en las calles donde pasaba la mayor parte de su tiempo, en fiestas nocturnas y peleas callejeras. A simple vista parecía que sobre el cantante habitaba una nube negra por tener tantos problemas y conflictos en su vida. Su padre, José Gasmey, quien era músico y además empresario, notó el potencial que había en su hijo y además las ganas que éste tenía para el canto. Solo había que comenzar a trabajar en el joven para luego ver los resultados. A finales del año 2010, con 18 años, inició su trayectoria haciendo canciones y más adelante firmaría con el sello Maybach Music Group del rapero estadounidense Rick Ross. El camino de la música siempre es difícil en un inicio. Antes que nada hay que darse a conocer y eso fue lo que hizo Anuel. Él luchaba y se esforzaba por ser reconocido hasta que en el año 2011 saca su primer sencillo junto a Ñengo Flow titulado Demonia. Es ahí donde comienza a ganar popularidad en Puerto Rico y los Estados Unidos, pero Anuel no se queda quieto y sigue grabando temas de gran impacto durante mucho tiempo, pero no lograban avanzar de una manera especialmente significativa. Hasta que finalmente en compañía de exponentes de la música urbana como lo son Ozuna, De La Ghetto y Arcángel, lanza el tema La Ocasión en el año 2016, causando un gran boom a nivel mundial y dándole a Anuel ese reconocimiento internacional que tanto había buscado. La carrera profesional de Anuel seguía creciendo, pero en la vida todo no es color de rosa. Es por eso que en el año 2016 se vio envuelto en un crimen por posesión ilegal de armas, por el que fue condenado a 2 años de prisión. Durante ese tiempo escribió y grabó gran parte de lo que sería su álbum debut. Los hechos ocurrieron exactamente el 3 de abril de 2016, donde Anuel fue detenido junto a otras personas cuando salían de una discoteca en Puerto Rico. El cantante fue acusado de posesión ilícita de armas. Se le incautaron 3 pistolas, una de ellas robada, 9 cargadores y 152 municiones. Es importante mencionar que Anuel ya tenía cargos similares en el pasado y en el momento de su detención se encontraba bajo libertad condicional. De igual forma, en la corte donde fue sentenciado, entró en discusión y se puso en tela de juicio el contenido de sus canciones por sus letras explícitas que no solo incitaban a la violencia, sino también hablaban de sesgar la vida, la venta de drogas y robo a mano armada. Sin embargo, se pudo demostrar que el artista nunca cometió ese tipo de acciones y que éstas solo eran parte de su trabajo artístico para obtener ventas comerciales.
Yo le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música, afirmó Anuel al momento de escuchar su sentencia. Para Anuel, este fue uno de los momentos más duros por los que tuvo que pasar en su vida, confesando que era una situación muy difícil y enfrentaba uno de sus peores miedos, el de dejar abandonado a su hijo Pablo Anuel de 3 años en ese entonces. También se mostró arrepentido y aseguró hacer todo lo posible para aprender de sus errores y tratar en el futuro de ser una mejor persona. Mientras estaba en la cárcel, Anuel nunca perdió el contacto con su productor musical y aprovechó el encierro para poner en orden su vida y retomar el buen camino. Se dedicó a componer canciones que contuvieran entre sus letras un mensaje positivo y dejar de lado los matices de violencia que tenían sus temas anteriores. Su condena se evaluó durante más de un año, así que el 19 de junio de 2017, el Tribunal Federal de Puerto Rico lo sentenció a 30 meses de prisión efectiva. Cuando el cantante de trap entró en la cárcel, muchos pensaban que era el final para su carrera, pero tantas eran las ganas de no parar que Anuel grababa sus canciones por medio de llamadas telefónicas, cosa que fue muy bien recibida por sus seguidores y sus éxitos no pararon. Durante el tiempo que estuvo encerrado, sus fanáticos y miembros de su equipo de trabajo iniciaron el movimiento Free Anuel para conseguir su libertad. Pero luego de 10 meses y tener buena conducta en prisión, el 17 de julio de 2018, Anuel fue puesto en libertad. El mismo día que abandonó la prisión, el cantante puertorriqueño lanzó al mercado su disco Real hasta la muerte, que ha tenido mucho éxito entre sus seguidores. Real hasta la muerte es todo lo que yo he vivido, lo que yo viví, lo que voy a vivir, lo que yo fui, lo que soy y lo que voy a ser. Eso es mi alma, eso es el dolor, el sufrimiento, la felicidad. Real hasta la muerte soy yo, mi vida entera y lo que sucede en el mundo entero, explicó Anuel. Anuel ha logrado hacerse un espacio en el mundo de la música gracias al trap y al reggaetón. El puertorriqueño consiguió formar una gran carrera musical en muy poco tiempo y hoy es uno de los más aclamados en Estados Unidos y América Latina. Anuel AA es una de las revelaciones musicales más estremecedoras de los últimos años, y es que no solo logró apoderarse del trap en su país y convertirse en un referente del género a nivel latinoamericano, sino que además ingresó de forma excelente en el reggaetón, integrándose perfectamente en la industria. Hoy día cualquier canción que quiera tener éxito debe incluir a Anuel AA. Anuel es uno de los máximos representantes de la cultura trap a nivel mundial, pero todo no queda aquí. Inició una relación sentimental con la artista colombiana Karol G, a la cual le dedica muestras de afecto públicamente. Karol G y Anuel son una de las parejas de la música urbana más influyentes actualmente, no solo por sus éxitos, sino por el estilo de vida que llevan en su relación. Ambos artistas han cautivado a millones de personas que siguen el paso a paso de su romance. Karol G es la única persona que le ha robado el corazón a Anuel y no quiere un regreso. Mire, cabrón, si lo que dicen 5 de ustedes no lo han hecho en 2 años, cabrón. Los intocables, los Illuminati, los diablos, me va a caer la madre. El cantante ha popularizado algunas expresiones como los intocables, los Illuminatis, los diablos, oíste bebé, pero sobre todo real hasta la muerte, que ha causado tal impacto entre sus seguidores que pueden verse prendas y tatuajes con estas palabras. ¿Real hasta qué?
Pero, ¿qué significa ser real hasta la muerte para Anuel? Real hasta la muerte es un estilo de vida, la forma en que crecí, la lealtad que aprendí, a no traicionar a ningún hermano. La palabra es lo que vale en el mundo y ser real primero que todo, comentó el cantante. Para Anuel, ser real es ser leal con la familia, los amigos y todas las personas que se respetan. ¿A qué crees que se debe la fama de Anuel? Deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides dejar tu gran like. Cracks. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.